vio a Eileen Lowell con el ajetreo habitual. Al otro lado de la ventana de su espacioso despacho, una ligera llovizna caía sobre el cristal y las gotas formaban caprichosos dibujos. Eileen tomó un sorbo de café caliente, con una mueca de amargura, y volvió a estudiar los informes financieros. El último trimestre había sido récord para su cadena de salones de belleza Aurora, con unos beneficios un 26% superiores a los del año anterior. Su teléfono vibró, interrumpiendo su concentración. El nombre de Russell apareció en la pantalla. Eileen se quedó mirando la pantalla unos segundos antes de contestar. Su marido no solía llamar en horas de trabajo. ¿Sí, Russell? Hola, cariño. Su voz sonaba demasiado alegre, con esa entonación especial que Eileen había aprendido a reconocer en 15 años de matrimonio. Era la forma en que hablaba cuando estaba a punto de decirle algo que a ella no le iba a gustar. Solo quería que supieras que me voy a Hawái el próximo jueves. Un evento corporativo, muy importante. Capitalistas de riesgo, socios estratégicos, ese tipo de cosas. Eileen se reclinó en la silla y miró la foto que había sobre la mesa. La foto de ella y Russell en su 10º aniversario. Aún sonreían de verdad. ¿Hawái? Es la primera vez que oigo hablar de este acontecimiento. Intentó no parecer suspicaz. Sí, se decidió ayer mismo, respondió Russell rápidamente. Es una gran oportunidad para la empresa. Y para mí personalmente, por supuesto. Volveré el domingo. No te preocupes. Te traeré un recuerdo. Por supuesto, dijo Eileen con voz firme. Que tenga un buen evento. Cuando terminó la llamada, colgó el teléfono y respiró hondo. La mentira de Russell era tan evidente que ni siquiera merecía la pena gastar energía en indignarse. Esos momentos se habían vuelto más frecuentes en los últimos 2 años. Viajes de negocios repentinos, reuniones tardías, cenas de trabajo. Eileen no era ingenua. Vio las señales, sintió la creciente distancia entre ellos. Pero el trabajo y el crecimiento de la empresa siempre le habían dado fuerzas para no sumirse en pensamientos dolorosos sobre el matrimonio. Su mirada se posó en una carpeta de papeles del Hotel Pearl Lagoon, su adquisición en Hawái. El destino a veces depara coincidencias asombrosas, pensó con una risita amarga. Hacía 3 años, Eileen había iniciado un proyecto que Russell desconocía. Siempre había soñado con tener su propio hotel, no solo un lugar donde alojarse, sino un auténtico oasis de belleza y confort. El sueño parecía inalcanzable hasta que un día encontró un anuncio de un pequeño pero exquisito hotel boutique en Hawái. El propietario, un señor mayor, había decidido jubilarse y buscaba un comprador que mantuviera el espíritu y el estilo de su creación. Eileen recordó el día en que voló por primera vez para inspeccionar el Pearl Lagoon. El hotel estaba situado en la costa norte de Maui, lejos de las rutas turísticas masivas. Solo 20 habitaciones, cada una con un diseño único e impresionantes vistas al océano. Se enamoró del lugar a primera vista. ¿Por qué no le habló a su marido de una compra tan importante? Le preguntó entonces su asesor financiero que la ayudaba con la transacción. Eileen guardó silencio. ¿Cómo podía explicar que era el primer proyecto en años que quería emprender completamente sola? Sin los comentarios condescendientes de Russell, sin su experta opinión financiera, sin su constante recordatorio de que él era un auténtico profesional de la gestión del dinero y que sus salones no eran más que una moda femenina que resultaba ser rentable. Recordó su último gran proyecto juntos, la compra de una casa en un lujoso barrio de Covington hace 3 años. Russell había insistido en tener el control total del proceso, rechazando sus ideas y sugerencias. Cariño, te das cuenta de que es mucho dinero, ¿verdad? Deja que yo me ocupe, le dijo entonces. Aunque fue ella quien aportó la mitad de la cantidad, procedente de los beneficios de su negocio. Una llamada de Niall Thornbridge, el gerente del Pearl Lagoon, la sacó de su ensoñación. Buenos días, señora Lowell, la saludó Niall con su característico acento británico. Espero no molestarla. No, Niall, está bien. ¿Cómo van las renovaciones en el ala oeste? Justo a tiempo. Pero te llamo por otra cosa, hizo una pausa. Esta mañana ha llegado una reserva para el jueves en la suite presidencial. A nombre de Russell Lowell, lleva escrito fin de semana romántico. Champán, pétalos de rosa en la cama, el paquete completo. Eileen sintió que sus dedos se apretaban involuntariamente en el brazo de la silla. Esperaba algo así,
pero aún así fue doloroso oírlo. ¿Estás solo?, preguntó, sabiendo ya la respuesta. La reserva decía 2 huéspedes. El nombre del otro no figuraba. Eileen miró por la ventana. La lluvia se había intensificado, convirtiendo la calle en un lienzo gris borroso. Qué simbólico, pensó. Gracias, Niall, dijo finalmente Eileen. No le digas al señor Lowell que soy la dueña del hotel. Estaré en el vuelo del jueves por la mañana. ¿Está segura, señora Lowell? Niall parecía realmente preocupada. Completamente. Tras terminar de hablar, Eileen abrió el último cajón de su escritorio y sacó una fotografía que había guardado allí durante meses. Russell en un restaurante con una mujer pelirroja. Estaban sentados demasiado cerca para ser socios de negocios. El investigador privado que Eileen había contratado después de unos cuantos viajes de negocios especialmente sospechosos, le había enviado toda una serie de esas fotos. Yvonne Prentice, jefa de marketing de la empresa de Russell, casada, 2 hijos, y una aparente aventura con su marido. Entonces Eileen decidió esperar. No por miedo o indecisión, solo quería estar totalmente preparada para lo que seguiría a la confrontación. Divorcio, división de bienes, los inevitables cotilleos en su círculo social. No iba a actuar impulsivamente, pero ahora que el propio Russell se dirige a su hotel con su amante, la situación adquiría un tinte de ironía que no podía evitar explotar. Hacía tiempo que su matrimonio se había convertido en una fachada, una cómoda construcción social. Era hora de dejar las máscaras. Eileen llamó a su asistente. Claire, reprograma todas las reuniones del jueves al domingo. Tengo que volar a Hawái inmediatamente. La asistente asintió sin hacer demasiadas preguntas. En los 6 años que llevaba trabajando con Eileen, se había acostumbrado a su determinación y a sus decisiones espontáneas, que invariablemente eran las correctas. Al quedarse sola, Eileen se acercó a la ventana. Recordó cómo había montado su primer salón de belleza hacía 13 años. Un pequeño local en las afueras de Covington. Un presupuesto mínimo. 3 empleados. Por aquel entonces, Russell era analista junior en una empresa financiera. Se había burlado de su pequeño hobby, pero no le importaba mientras no interfiriera en sus obligaciones como esposa de un hombre de éxito. Cuando abrió un segundo salón 2 años después, y luego un tercero, Russell empezó a interesarse más. No en sus logros, sino en el dinero que ganaba. Deberías invertir tus ganancias más sabiamente, querida. Déjame echar un vistazo a tus finanzas, sugirió. Pero Eileen tenía las riendas firmemente en sus manos. Su cadena tenía ahora 11 salones en 3 estados, con una facturación anual con la que solo podía soñar 13 años atrás. Aurora se había convertido en una marca reconocible, sinónimo de calidad y sofisticación, y todo lo había creado ella misma, a pesar del escepticismo de Russell. El Hotel de Hawái era su nuevo capítulo, una oportunidad de ampliar su negocio al sector de la hostelería. Planeaba crear un concepto único, un hotel boutique con un spa premium integrado bajo la marca Aurora. Un lugar donde los huéspedes no solo pudieran relajarse, sino transformarse. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez era su mejor amiga, Vera Abbott. Eileen, salí temprano. ¿Seguimos quedando para comer?, preguntó Vera sin preámbulos, con su franqueza habitual. Sí, respondió Eileen, tras una breve pausa. Y Vera, necesito tu consejo. Profesional. Suena serio. ¿Qué pasa? Te lo diré cuando te vea. ¿1 hora en el Olive Garden? Estaré esperando. Eileen empezó a recoger sus papeles. Tenía una conversación difícil con su amiga que era, entre otras cosas, una de las mejores abogadas de divorcios del estado. Sabía que Faith la apoyaría en cualquier decisión que tomara. Por primera vez en mucho tiempo, Eileen se sintió extrañamente aliviada. La incertidumbre siempre es más difícil que los problemas concretos. Ahora que tenía un plan de acción claro, la niebla de la duda se estaba disipando. ¿Russell pensaba que era predecible y aburrida? Bueno, había llegado el momento de demostrarle lo equivocado que estaba. A Russell Lowell le encantaba su despacho de la planta 32. Las ventanas panorámicas del suelo al techo ofrecían una vista del centro de Covington, haciendo que los visitantes se desmayaran de admiración por un momento. Era exactamente el efecto que buscaba, ser un poco más alto que los demás, en todos los sentidos de la palabra.
La silla de cuero negro en la que se sentaba costaba lo mismo que otros gastan en un coche de segunda mano. Diplomas de prestigiosas universidades y certificados de logros profesionales colgaban de la pared, estratégicamente colocados a la altura de los ojos de quienes entraban. El voluminoso escritorio de madera oscura estaba casi desprovisto de objetos personales. Solo un soporte de cristal con una placa en la que se leía Russell Lowell, director financiero, y el último modelo de ordenador portátil. No había fotos de su mujer ni retratos familiares. A Russell le pareció poco profesional y molesto. Adelante, respondió a la llamada a la puerta, sin apartar los ojos de la pantalla, donde comprobaba las cifras del último informe financiero. Yvonne Prentice entró en el despacho. Su aparición cambió instantáneamente el ambiente de la sala, como si alguien hubiera subido el brillo de las luces. Era alta, con el pelo rojo peinado con elegancia y un vestido ajustado de color verde oscuro que resaltaba cada curva de su figura. Russell no pudo evitar darse cuenta de que estaba impecable, como siempre. Necesito tu aprobación para la nueva estrategia de marketing, dijo mientras cerraba la puerta tras de sí y giraba la llave. Hacía tiempo que habían acordado mantener un tono formal ante cualquier testigo, aunque solo fuera la secretaria de la puerta. Russell levantó por fin la vista y se permitió una sonrisa. «Eres especialmente convincente», dijo reclinándose en la silla y disfrutando de la vista. Yvonne se acercó al escritorio, puso la carpeta de expedientes delante de él. Para quien mirara por casualidad, estaban discutiendo asuntos de trabajo, y caminó alrededor del escritorio, acercándose a Russell. «Necesito que veas la eficacia de mi presentación», dijo, inclinándose lo suficiente como para oler su perfume. «Tenemos 10 minutos antes de tu próxima reunión». Russell tiró de ella hacia sí, saboreando el poder que le otorgaba aquella posición. Un supervisor reuniéndose en secreto con una subordinada en horas de trabajo. La adrenalina, el riesgo de exposición, la naturaleza tabú de lo que estaba ocurriendo, le excitaba incluso más que la propia Yvonne. Aunque había estado casado con Aileen durante casi 15 años, nada en su vida juntos le había dado la emoción de su vida, como estos momentos robados con Yvonne. «He reservado un hotel en Hawái», susurró, besándole el cuello. «La mejor habitación del Pearl Lagoon». Yvonne se apartó un poco, con los ojos brillantes de placer. «¿El Pearl Lagoon? ¿De verdad?». No ocultó su admiración. «Es el hotel boutique más exclusivo de Maui. No se puede ir allí sin más». Russell sonrió con suficiencia, disfrutando del efecto. «Tengo contactos. Suite presidencial para 4 días. Vista al mar. Champán, mayordomo privado, todo incluido. A partir del jueves». Yvonne le pasó los dedos por el pelo cuidadosamente arreglado, alborotándolo ligeramente. «¿Se lo has dicho a Aileen?». Russell se encogió al oír hablar de su mujer. Intentaba no hablar de ella con Yvonne. Prefería mantener las dos partes de su vida lo más separadas posible. «Por supuesto», dijo que era un viaje de negocios importante, una reunión con inversores. «Nunca hace demasiadas preguntas», dijo con un ligero desprecio en la voz. Completamente inmersa en sus salones de belleza, Yvonne canturreó, dando un paso atrás y tomando asiento en el borde de la mesa. ¿De verdad es tan ingenua? ¿O simplemente no quiere ver lo obvio? Russell se encogió de hombros, ajustándose la corbata y restaurando cierta apariencia de orden en su pelo. «No lo sé, y francamente, no pienso mucho en ello. Aileen es tan previsible como un reloj suizo. Nunca hace nada espontáneo o arriesgado. Es la esposa perfecta para funciones de representación. Pero…» No terminó la frase, pero no le hizo falta. Yvonne sonrió comprensiva. «Pero no perfecta para ti», terminó por él. «Te mereces a alguien a tu altura». La frase se la habían dicho entre los dos docenas de veces. La excusa clásica para engañar es: «Mi otra mitad no me entiende o no me aprecia». Russell lo creía de verdad. Estaba seguro de que merecía más de lo que el matrimonio con Aileen podía darle. Que Aileen había sido una vez su sueño, una mujer guapa e inteligente que apoyara sus ambiciones, hacía tiempo que lo había olvidado. Que hubiera trabajado con él desde analista junior hasta director financiero, codo con codo en los momentos más difíciles, ahora parecía insignificante. Russell se consideraba un hombre hecho a sí mismo,
e ignoraba obstinadamente que el éxito de su mujer en los negocios era tan impresionante o más que el suyo. Tengo una reunión dentro de 5 minutos, dijo, ajustándose los puños de la camisa y levantándose de la silla. ¿Cenamos esta noche? Discutiremos los detalles del viaje. Ivonne asintió, recuperando su aspecto de mujer de negocios. Ni un pelo fuera de su sitio, el pintalabios todavía impecable. Era una maestra del disfraz. A las 7 en el Azurite, sugirió, refiriéndose al nuevo y lujoso restaurante de las afueras de la ciudad, donde era menos probable que se encontraran con conocidos comunes. Perfecto, confirmó Russell. Ahora vete antes de que mi secretaria empiece a hacer preguntas. Cuando Yvonne se marchó, Russell se acercó a la ventana y miró hacia la ciudad. Allí abajo, en uno de los salones que poseía su mujer, probablemente se dedicaba a sus asuntos habituales, sin darse cuenta de que su marido estaba planeando un fin de semana romántico con otra mujer. Sintió una punzada de culpabilidad, pero la reprimió rápidamente. Al fin y al cabo, se merecía un poco de felicidad, ¿no? El timbre del teléfono le devolvió a la realidad. La recepcionista le estaba recordando una próxima reunión. Russell respiró hondo y se puso a trabajar. Era un maestro en dividir su vida en segmentos separados, sin permitir que se solaparan. A las 7 de la tarde, Russell ya estaba sentado en una mesa de Lazurite, esperando a Yvonne. El interior del restaurante era de color azul y plata, con luz tenue y música de piano en directo. Era el tipo de ambiente de lujo y sofisticación que Russell consideraba adecuado para su estatus. Cuando Yvonne entró en el restaurante, varios hombres se giraron involuntariamente. Estaba impresionante con un vestido plateado ajustado y el pelo suelto sobre los hombros. Esto halagó el ego de Russell. Todos los hombres se quedaron mirando mientras ella caminaba hacia él. Siento llegar tarde, dijo Yvonne, sentándose frente a él. La última reunión había durado demasiado. Russell sonrió, levantando su vaso de whisky. Por un espectáculo como este, estoy dispuesto a esperar. Pidieron, y cuando el camarero se marchó, Yvonne se inclinó hacia adelante, con voz más tranquila y seria. Cuénteme más cosas del hotel. ¿Cómo consiguió reservar una habitación allí? He oído que hay una lista de espera de meses. Russell sonrió con suficiencia. Era exactamente la reacción que esperaba. ¿Recuerdas a Brian Hall de Legal? Su hermano tiene una agencia de bodas que trabaja a menudo con este hotel. Habló bien de mí. Russell omitió el hecho de que había tenido que pagar a Brian una suma considerable por aquel favor. De todos modos, valió la pena cada céntimo. Imagínese, arena blanca, mar azul, sin multitudes de turistas. Solo nosotros, una habitación de lujo y 4 días de absoluta libertad. Yvonne sonrió, pero sus ojos seguían siendo calculadores. Russell no se dio cuenta. Estaba demasiado ensimismado como para ver a la gente que le rodeaba. Suena delicioso, dijo ella tomando un sorbo de vino. ¿Y tu mujer? ¿No sospechará nada cuando vea las facturas del hotel? Russell hizo un gesto con la mano. Pagaré todo en efectivo. Además, Aileen y yo llevamos mucho tiempo haciendo presupuestos por separado. Ella no controla mis gastos, sonrió. Una de las ventajas de tener una esposa con su propio negocio es que no tiene tiempo de estar pendiente de tus movimientos. Yvonne asintió, pero internamente hizo una nota mental. Un presupuesto dividido significaba que el proceso de división de la propiedad podría complicarse en caso de divorcio. No es que estuviera planeando activamente reemplazar a Aileen como señora Lowell. Yvonne era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que un hombre que engañaba a su esposa era probable que engañara a la siguiente, pero siempre calculaba todos los escenarios posibles. ¿Y los demás colegas?, preguntaba. Dijiste en la oficina que volabas a una reunión de inversores. Russell volvió a sonreír, disfrutando de su astucia. Oficialmente la conferencia se celebra estos días en Hawái. Así que, aunque alguien quiera comprobarlo, todo cuadrará. Si preguntan, diré que asistí, pero dudo que alguien pregunte. Guiñó un ojo. Una de las ventajas de ser director financiero es que nadie se atreve a poner en duda mi palabra. Llegó la cena. Marisco gourmet para Yvonne y filete para Russell. Comieron en silencio durante un rato, disfrutando de la comida y de la compañía mutua. A su alrededor, otras parejas conversan en voz baja, creando un agradable ruido de fondo. ¿Has hecho ya las maletas?,
preguntó Russell cortando un jugoso trozo de carne. Casi, respondió Yvonne. Aunque es difícil decidir qué llevarme a un sitio como este. Quiero parecer apropiada. Russell asintió comprensivo. Siempre había apreciado el deseo de Yvonne de estar a la altura de su estatus. A diferencia de Aileen, que prefería la ropa sencilla, aunque cara, a Yvonne le gustaba llamar la atención. Halagaba su ego tener una mujer a la que admirar. «Trae algo especial para la cena de tu última noche», le dijo. «He reservado mesa en el restaurante más exclusivo del hotel. Dicen que tiene unas vistas increíbles de la puesta de sol». Yvonne sonrió. Sus ojos brillaban de placer. Russell no sabía qué la complacía más, la perspectiva de una cena romántica o la oportunidad de llevar un vestido caro en un lugar exclusivo y quizá conocer allí a alguien útil. «Piensas en todo», dijo ella con admiración, que Russell tomó al pie de la letra. Terminaron de cenar y pasaron al postre y al café. La conversación fluyó con facilidad, desde los planes de viaje hasta los últimos cotilleos de la oficina. Russell se sentía relajado y contento. Aquí, con Yvonne, podía ser el mismo, o mejor dicho, la versión de sí mismo que creía real. Un hombre de éxito, seguro de sí mismo, en la flor de la vida, digno de admiración y de las mejores cosas de la vida. Salieron del restaurante y se dirigieron al aparcamiento. La noche era cálida, con una ligera brisa que traía el aroma de los árboles en flor. Russell cogió la mano de Yvonne, saboreando el tacto de sus dedos entre los suyos. Su coche, un caro sedán deportivo, estaba aparcado en la esquina más alejada del aparcamiento, otra precaución para evitar encuentros innecesarios. «Te llevaré a casa», dijo abriendo la puerta delante de ella. Yvonne negó con la cabeza. «Será mejor que me dejes a una manzana de aquí. Los vecinos son demasiado cotillas». Russell asintió, comprendiendo su cautela. Ambos estaban casados. Ambos habían arriesgado mucho por el vínculo. Aunque el matrimonio de Yvonne con el ingeniero de la empresa constructora era, en palabras de ella, una formalidad vacía y agotada desde hacía mucho tiempo, aún debían ser cautelosos. De camino a casa de Yvonne, discutieron los últimos detalles del viaje. Acordaron encontrarse en el aeropuerto el jueves, facturar por separado y embarcar en grupos separados. Solo cuando estuvieran en Hawái, lejos de ojos familiares, podrían por fin dejar de esconderse. Al detenerse a una manzana de la casa de Yvonne, Russell se inclinó para darle un beso de despedida. «Nos vemos el jueves», susurró. «Te prometo que será un fin de semana inolvidable». Yvonne sonrió, con los ojos brillantes a la luz de las farolas. «Ya estoy impaciente». Mientras salía del coche y caminaba hacia su casa, Russell admiró su figura un momento. Luego arrancó el motor y condujo hacia su casa, donde Aileen probablemente ya estaba durmiendo o trabajando. No sabía que en ese momento Aileen estaba sentada en la cocina con un vaso de vino, revisando los papeles que Vera le había enviado, los borradores iniciales para un posible caso de divorcio. No se había dado cuenta de que su mujer no solo conocía su infidelidad, sino que era la propietaria del hotel al que iba con su amante. Como cualquier hombre convencido de su propia excepcionalidad, Russell no podía imaginar que nadie pudiera superarle en su propio juego. Mientras conducía hacia la casa, repasó mentalmente los detalles de la leyenda de su viaje de negocios, preparándose para las posibles preguntas de Aileen. Pero en el fondo estaba seguro de que ella se tomaría sus palabras al pie de la letra, como siempre hacía. Al fin y al cabo, en el mundo de Russell Lowell, su mujer era una parte previsible y conveniente del decorado, no un oponente en igualdad de condiciones. El sol hawaiano saludó a Russell e Yvonne con un brillo cegador cuando bajaron del taxi frente a la Laguna de Perlas. Tras las horas de vuelo y el tedioso trayecto desde el aeropuerto, la vista del hotel parecía casi irreal, como la imagen de una revista de papel satinado que de repente había cobrado vida. El elegante edificio de 2 plantas de estilo colonial, pintado de blanco, estaba inmerso en la vegetación tropical. Una amplia escalera de mármol conducía a un porche abierto que servía de entrada al hotel. Enormes palmeras daban sombra natural, y desde lo más profundo del recinto llegaba el sonido del océano oculto tras los elegantes edificios. «Es incluso mejor que en las fotos», exhaló Yvonne, ajustándose las gafas de sol. Su pelo rojo, recogido en un moño informal, contrastaba vivamente con el vestido de lino azul pálido. Russell sonrió,
saboreando su admiración. Era exactamente el tipo de reacción que había buscado al elegir este hotel. No solo un lugar donde alojarse, sino un símbolo de estatus solo al alcance de unos pocos elegidos. «Espera a ver la habitación», dijo mientras pagaba al taxista y le daba una generosa propina, un gesto que siempre hacía con cierta teatralidad para que los que le rodeaban apreciaran su generosidad. Inmediatamente se acercó a ellos una joven empleada del hotel, vestida con un uniforme blanco inmaculado, y les sonrió con una sonrisa de bienvenida. «Agua, bienvenidos a la Laguna de Perlas. Permítanme ayudarles con su equipaje». Mientras sus maletas eran trasladadas a un elegante carrito, Russell e Yvonne subieron lentamente los escalones de mármol. A cada paso, Russell sentía que la tensión de los últimos días, la tensión de mentir, la necesidad de esconderse, el miedo a ser descubierto, iba desapareciendo poco a poco. Aquí, a miles de kilómetros de Covington, por fin podían estar juntos abiertamente, sin miedo a encontrarse con conocidos. El vestíbulo del hotel llamaba la atención por su exquisita sencillez, sin pretensiones ni lujos ostentosos, solo un gusto impecable en cada detalle. Techos altos con vigas de madera, suave luz natural que penetraba por grandes ventanales, elegantes muebles de madera oscura. El aire estaba impregnado del sutil aroma de las orquídeas que crecían en grandes jarrones de cerámica, dispuestos alrededor del perímetro de la espaciosa sala. «Esto es increíble», susurró Yvonne, apretando la mano de Russell. «Te has superado a ti mismo». Sonrió con suficiencia mientras se dirigía a la recepción, donde un hombre alto, de mediana edad y porte impecable se encontraba detrás de él. «Bienvenido al Pearl Lagoon», dijo el hombre con un ligero acento británico. «¿En qué puedo ayudarle?» «Reservas a nombre de Lowell», dijo Russell intentando sonar despreocupado pero sin ocultar su orgullo. «Suite presidencial». El hombre asintió, comprobando rápidamente algo en el ordenador. «Por supuesto, señor Lowell. Estábamos esperando su llegada. La suite presidencial está lista para usted. Permítame que me presente. Soy Niall Thornbridge, el director del hotel». «Encantado de conocerle», respondió Russell, un poco sorprendido de que fuera el propio gerente quien le registrara. Era un halago para su ego. Obviamente, el estatus de la suite presidencial significaba un trato especial. «Un momento», dijo Neil. El dueño del hotel quería saludar personalmente a los invitados especiales de la suite presidencial. Enseguida estaría con ellos. Russell asintió, impresionado por el nivel del servicio. La dueña recibía personalmente a sus huéspedes. Tanta atención al detalle explicaba la impecable reputación del Pearl Lagoon. «Vaya», susurró Yvonne, tocándole ligeramente el brazo. «Realmente somos huéspedes especiales». Russell sonrió, pero no tuvo tiempo de responder. El sonido de unos pasos le hizo volverse hacia la amplia escalera que conducía a la primera planta del vestíbulo, y en ese momento, su corazón pareció detenerse. Era Eileen que bajaba las escaleras. Su mujer tenía un aspecto como nunca la había visto. Con un elegante traje de lino blanco y el pelo recogido en un elaborado peinado, irradiaba confianza y una fuerza nueva y desconocida. Una leve sonrisa jugueteaba en su rostro, pero sus ojos permanecían fríos y atentos. Russell sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Miles de pensamientos pasaron por su cabeza en una fracción de segundo. ¿Se trataba de un error? ¿Una coincidencia? ¿Le había estado siguiendo? ¿Se había enterado y había volado hasta aquí para provocar un escándalo? Yvonne, al darse cuenta de su repentino estupor, miró perpleja en la dirección de su mirada, y luego jadeó en silencio, dándose cuenta de la situación al instante. «Russell», dijo Eileen, acercándose a ellos con una sonrisa serena. «Qué agradable sorpresa. No esperaba encontrarte aquí». Su voz era suave, pero con una leve nota de acero. Desvió la mirada hacia Yvonne, sin dejar de sonreír. «Y tú debes de ser la colega de Russell. Encantada». Russell se quedó inmóvil, incapaz de pronunciar palabra. Su rostro palideció y luego se ruborizó. Sentía el sudor frío que le corría por la espalda. Nada podría haberle preparado para este giro de los acontecimientos. Niall Thornbridge, que había estado observando la escena con aire indiferente, se aclaró la garganta. «Señor Lowell, le presento a la propietaria del Pearl Lagoon, la señora Eileen Lowell». La declaración golpeó a Russell como un puñetazo en la cabeza.
¿La propietaria? Aileen. Su Aileen, que él pensaba que se pasaba el día dirigiendo su salón de peluquería y manicura. Ya, tú, Russell balbuceó, incapaz de formar una frase coherente. ¿Qué hace usted aquí? Aileen ladeó ligeramente la cabeza con una sonrisa un poco más amplia. Soy la dueña de este hotel desde hace casi 3 años, cariño. ¿No te lo había dicho? Había un toque de ironía en su voz. Probablemente has estado demasiado ocupada con tus reuniones de negocios. Yvonne estaba a su lado, inmóvil como una estatua. Su rostro había perdido toda expresión, pero sus ojos se movían frenéticamente entre Russell y Aileen, evaluando la situación y calculando los posibles resultados. No lo entiendo, dijo finalmente Russell, tratando desesperadamente de encontrar alguna explicación que lo salvara de la humillación total. Nunca dijiste... Muchas cosas no se hablaron, ¿verdad? Respondió Aileen con la misma sonrisa serena. Luego se volvió hacia Yvonne. Pido disculpas, parece que no nos han presentado bien. Soy Aileen Lowell, la mujer de Russell. Y usted debe de ser... Yvonne tragó saliva, recuperando rápidamente la compostura. Yvonne Prentice, dijo, tratando de mantener la voz firme. Trabajo con Russell. Hemos venido a la conferencia sobre inversiones financieras. Aileen asintió como si aceptara la explicación. Por supuesto, la conferencia. Es increíble que de todos los hoteles de Maui hayas elegido el mío. Nada menos que el destino. Russell empezaba por fin a entrar en razón. El shock inicial estaba dando paso a una desesperada necesidad de salvar la situación. Aileen, puedo explicártelo, empezó, aunque no tenía ni idea de lo que iba a decir a continuación. Aileen levantó la mano, deteniéndole. Ahora no, Russell. Tendremos tiempo de sobra para... Explicación, se volvió hacia el director. Niall, por favor, asegúrate de que el señor Lowell y la señorita Prentice tienen todo lo que necesitan. La suite presidencial está a su entera disposición. Invita a la casa, por supuesto. Niall asintió, con rostro profesionalmente imperturbable. Por supuesto, señora Lowell. Pero no creo... empezó Russell, dándose cuenta de que la situación se estaba volviendo cada vez más surrealista. Insisto, lo interrumpió Aileen con suavidad pero con firmeza. Después de todo, no puedo permitir que mi marido pague por alojarse en mi hotel. ¿Qué dirá la gente? Se volvió hacia Yvonne. Y su colega también debería disfrutar de todos los privilegios, por supuesto. Yvonne parecía completamente desconcertada. Estaba claro que no estaba preparada para este giro de los acontecimientos y no sabía cómo reaccionar ante la extraña calma de Aileen. Gracias, dijo al fin. Es muy generoso por tu parte. Aileen sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. Es lo menos que puedo hacer. Espero que su conferencia vaya bien. Hizo una pausa. Por cierto, ¿podrías contarme los detalles? El nombre, el lugar. Quizá nuestro conserje pueda ayudarle con el transporte. Russell sintió una nueva oleada de pánico en su interior. Por supuesto que no había conferencia. Es un evento privado, murmuró. Solo para invitados. Entiendo, asintió Aileen. Muy exclusivo. También lo es nuestro hotel, se volvió hacia Neil. Por favor, acompaña a nuestros invitados a la suite presidencial y asegúrate de que haya champán y flores frescas. Todo tiene que estar perfecto. Todo está listo, señora, respondió Niall. Aileen se volvió de nuevo hacia Russell e Yvonne. No os entretengo más. Seguro que estáis cansados del viaje y queréis descansar antes de la... conferencia, recalcó un poco la última palabra. Neil os enseñará la suite. Y tú y yo, Russell, seguro que podemos encontrar tiempo para hablar más tarde. ¿Quizá durante la cena? Russell asintió, incapaz de pronunciar palabra. Toda la situación parecía una pesadilla surrealista. Esperaba un escándalo, lágrimas, incluso una escena pública, pero no aquella calma glacial, aquella sonrisa serena que ocultaba el abismo que había detrás. Muy bien, dijo Aileen. Entonces nos vemos esta noche. Disfruten de nuestro humilde hotel. Con eso asintió a Niall y se dirigió hacia la pequeña puerta que había detrás de la recepción y que, al parecer, conducía a la zona administrativa del edificio. Russell la siguió con la mirada, sintiéndose como un hombre que acaba de ver el mundo al revés. Aileen, su tranquila y predecible Aileen, acababa de demostrar un nivel de control y compostura que él nunca había creído capaz de exhibir. «Sígueme»,
dijo Niall, rompiendo el largo silencio. Os acompañaré a vuestra suite. Russell e Yvonne lo siguieron mecánicamente, aún en estado de shock. Caminaron por los pasillos exquisitamente decorados del hotel, pero la belleza del lugar ya no les causaba la misma impresión que cuando habían llegado. Ahora cada detalle del interior parecía parte de una elaborada trampa. Aquí estamos, dijo Niall, deteniéndose frente a las puertas dobles de madera oscura al final del pasillo. La suite presidencial de Laguna de Perlas. Abrió las puertas y se encontraron con una habitación espaciosa y soleada. Las ventanas panorámicas del suelo al techo daban al océano, ofreciendo una vista impresionante de las aguas turquesas y la playa de arena blanca. Muebles elegantes, una cama enorme cubierta con sábanas de seda, flores frescas en jarrones. Todo estaba impecable. Tu equipaje está aquí, continuó Niall señalando las maletas perfectamente ordenadas. Hay champán en la nevera y fruta en la mesa. Si necesitas algo, marca el 0 en el teléfono. El servicio de habitaciones, las 24 horas, está a tu disposición. Russell asintió, incapaz de apreciar el lujo del entorno. Su mente estaba totalmente ocupada con el desastre en que se había convertido su viaje perfecto. Gracias, dijo mecánicamente. Niall hizo una reverencia y se marchó, dejándolos solos en la lujosa suite, que de repente parecía una elegante prisión. En cuanto se cerró la puerta, Yvonne se volvió hacia Russell con el rostro contorsionado por la ira y la vergüenza. ¿Qué ha sido eso?, siseó. ¿Tu mujer es la dueña de este hotel? ¿Y tú no lo sabías? Russell negó con la cabeza, hundiéndose en la silla más cercana. No tenía ni idea, murmuró. Ella nunca dijo... Ni siquiera me di cuenta. ¿Cómo podía no saber que su mujer había comprado un hotel entero? Yvonne no ocultó su incredulidad. ¿De qué habláis en casa? Russell se pasó la mano por la cara, sintiendo que la adrenalina se esfumaba, dejando tras de sí fatiga y confusión. Últimamente no mucho. No mucho, admitió. Los dos hemos estado ocupados con el trabajo. Y yo que siempre pensé que lo suyo eran los salones de belleza. Nada especial. Yvonne resopló, acercándose a la ventana y mirando el océano, que hacía solo media hora les había prometido unas vacaciones idílicas. Está claro que te equivocaste, dijo, y ahora estamos atrapados, en el hotel de tu mujer, que de alguna manera nos descubrió y organizó todo esto. Ella no podía saberlo, objetó Russell, aunque no podía creer lo que estaba diciendo. Tenía que ser una coincidencia. Yvonne lo miró con desprecio indisimulado. ¿De veras? ¿Coincidencia? Ella es dueña de un hotel. Tú nos reservas una habitación aquí. ¿Y da la casualidad de que está aquí estos días? Yvonne negó con la cabeza. Ella lo sabía, Russell, y se había preparado. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Russell se levantó y se acercó a la barra, sirviéndose un whisky de una jarra de cristal. Las manos le temblaban ligeramente. Podríamos irnos, dijo tras una pausa. Buscar otro hotel. ¿No parecería eso una admisión de culpabilidad?, preguntó Yvonne con escepticismo. Además, tu mujer no parece que vaya a montar una escena. Te invitó a cenar, ¿recuerdas? Russell bebió un gran sorbo de whisky, sintiendo que el alcohol le quemaba la garganta. Eso es aún peor que el escándalo, murmuró. ¿Has visto sus ojos? Está tramando algo. Yvonne se acercó a él, cogió el vaso de whisky y bebió un sorbo. ¿Tienes miedo de tu mujer?, preguntó, y había algo parecido a la decepción en su voz. Russell se enderezó, dolido por la pregunta. No, claro que no. Es solo que la situación es inesperada. Yvonne le devolvió el vaso y se acercó a su maleta. De todos modos, tenemos que decidir qué hacer. ¿Quedarnos aquí al cuidado de tu mujer o buscar otro sitio? Russell terminó su whisky y dejó el vaso vacío sobre la mesa. De repente le invadió una extraña sensación, mezcla de miedo y curiosidad. La Aileen que había conocido en el vestíbulo no era la mujer que había creído conocer todos estos años. En sus ojos vio una fuerza y una determinación que le asustaron y le intrigaba. Nos quedamos, dijo finalmente. Si nos vamos, solo confirmaremos sus sospechas. Además, hizo una pausa. Quiero entender lo que trama. Yvonne lo miró durante un largo momento y luego asintió. De acuerdo, pero vas a tener que ir solo a la cena. No voy a formar parte de tu drama familiar. Russell asintió, sintiéndose aliviado de no tener que sentarse a la misma mesa con su mujer y su amante al mismo tiempo.
Hablaré con ella. Averiguaré qué pasa. Intentó sonar confiado, pero se le cerraban las tripas al pensar en la conversación que le esperaba. Yvonne empezó a deshacer la maleta, con movimientos bruscos y nerviosos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo sin mirarle. Este hotel es realmente estupendo. Tu mujer sabe hacer negocios. Russell no contestó nada. Se acercó a la ventana panorámica y contempló el océano, pero ya no veía su belleza. En su lugar, el rostro de Aileen se plantó ante sus ojos, tranquilo, seguro de sí mismo, con una sonrisa fría y unos ojos que parecían ver a través de él. Por primera vez en años, sintió que no conocía a su mujer, y ese pensamiento le asustaba más que la perspectiva de un escándalo o un divorcio. Aileen estaba sentada en su despacho de la primera planta del Pearl Lagoon, revisando los informes de carga del hotel, pero sus pensamientos estaban lejos de las cifras de la pantalla. La reunión con Russell y su amante en el vestíbulo había ido incluso mejor de lo que ella esperaba. La cara de asombro de su marido había merecido todo el esfuerzo por mantener la calma. Un ligero golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Adelante, dijo, cerrando el archivo del informe. Neil Thornbridge entró con la misma postura impecable que siempre delataba su pasado militar. Nuestros invitados especiales están instalados en la suite presidencial, anunció con una leve sonrisa. El señor Lowell parecía un poco confuso. Aileen se permitió una sonrisa. En los 3 años que llevaban trabajando juntos, se había convertido en su confidente y probablemente era la única persona, aparte de Vera, que conocía el lado personal de esta situación. ¿Ha dirigido usted el programa especial?, preguntó ella, reclinándose en la silla. Todo según lo previsto, asintió Neil. La primera llamada a la sala será dentro de 15 minutos. Me aseguraré personalmente de que el programa se cumpla al minuto. Excelente. Aileen miró su reloj. ¿Y los periodistas? 3 representantes de publicaciones locales han confirmado su participación. Estarán aquí para la cena. Neil hizo una pausa. ¿Seguro que quieres ir tan lejos? Podría tener consecuencias imprevistas. Aileen se levantó y se acercó a la ventana que daba aparte de la playa y la piscina del hotel. En algún lugar, en la suite presidencial, su marido y su amante probablemente estaban intentando decidir qué hacer a continuación. Russell siempre valoró su reputación por encima de todo, dijo pensativa. Por encima de su familia, por encima de la honestidad, por encima de los verdaderos sentimientos, que sintiera cómo se tambaleaba. Nia la sintió, sin expresar su opinión. Era una de sus mejores cualidades. Discreción absoluta y disposición a seguir instrucciones sin cuestionarlas. Una cosa más, añadió Aileen. Quiero que el aire acondicionado de su habitación funcione, no perfecto, no completamente estropeado, pero sí incómodo. Ya está hecho, respondió Neil con una leve sonrisa. La temperatura fluctuará a lo largo del día. Nada extremo, solo pequeñas molestias. Te anticipas a mis deseos, asintió Aileen con aprobación. Bueno, que empiece nuestra pequeña actuación. Cuando Niall se fue, Aileen cogió el teléfono y marcó el número de Vera. Su amiga debía tomar el siguiente vuelo desde Covington y necesitaba asegurarse de que todo estaba listo para su llegada. En la suite presidencial, Russell se paseaba nervioso por el amplio salón, marcando por tercera vez el número de su colega Brian, que le había recomendado este hotel. Volvió a saltar el buzón de voz. «Maldito Brian», murmuró, tirando el teléfono al sofá. Tenía que saber que Aileen era la dueña del lugar. Yvonne, acomodada en un sillón con una copa de vino, enarcó una ceja. «Puede que sí», dijo con una leve risita. «Piénsalo, Russell. ¿Y si alguien te atrajo aquí a propósito?» Russell se detuvo y la miró desconcertado. «¿Por qué alguien haría eso?» Yvonne se encogió de hombros y bebió un sorbo de vino. «¿Política de oficina? ¿Venganza? ¿Quién sabe a cuántas personas has hecho daño en tu camino hacia el puesto de director financiero?» Russell sintió que la ira le subía por dentro. Todo se estaba desmoronando, e Yvonne, en lugar de apoyarle, no hacía más que empeorar las cosas con sus suposiciones. El teléfono de la habitación sonó de repente, haciendo que ambos se sobresaltaran. Russell se acercó de mala gana y descolgó el auricular. «¿Sí? Señor Lowell», sonó la alegre voz de la recepcionista. «Le llamo para recordarle su cita para un masaje en pareja dentro de 1 hora. Está incluido en el paquete presidencial.
¿Qué masaje?, preguntó confuso Russell. No hemos pedido nada. Fue un regalo de la señora Lowell. Lo encargó personalmente para que usted y su colega tuvieran todas las comodidades. Russell sintió que el color le volvía a la cara. Gracias, pero nosotros tenemos que declinar. Como desee, señor. En ese caso, al chef le gustaría saber qué le apetece cenar. Está dispuesto a preparar algo especial. Aún no hemos decidido si cenaremos en el hotel, respondió Russell, sintiendo que la irritación iba en aumento. Entiendo, señor. En ese caso, volveré a llamar dentro de una hora para saber qué han decidido. La señora Lowell insiste mucho en que su estancia sea lo más cómoda posible. Russell colgó el teléfono y sintió que apretaba los puños. Estaba claro que Eileen había empezado algún tipo de juego y él no entendía las reglas. ¿De qué se trata?, preguntó Yvonne, observando su reacción. Eileen nos ha reservado un par de masajes, murmuró, y el chef está esperando nuestras peticiones para cenar. Yvonne resopló. ¡Qué amable! Tu mujer ha resultado ser no solo una empresaria de éxito, sino también una auténtica Lady Macbeth. Me pregunto qué más nos tendrá preparado. Antes de que Russell pudiera contestar, llamaron a la puerta. La abrió y vio a una joven empleada del hotel con una enorme cesta de fruta y una botella de champán. Cortesía de la propietaria, anunció el joven con una amplia sonrisa. La señora Lowell me ha pedido que le diga que espera que asista al cóctel nocturno para invitados especiales. A las 8 en el salón principal. Russell cogió mecánicamente la cesta, murmurando palabras de agradecimiento. Cuando la puerta se cerró, se volvió hacia Yvonne con una expresión de absoluta impotencia. Está jugando con nosotros, dijo. Es una especie de elaborada venganza. Yvonne se levantó y se acercó a él, cogiendo la cesta y examinando su contenido. Al menos la fruta parece apetitosa, comentó sacando una piña. Y el champán debe de ser excelente. Tu mujer sabe un par de cosas buenas, le dirigió a Russell una mirada apreciativa. Quizá deberíamos jugar con ella y ver qué pasa después. Russell negó con la cabeza, pasándose una mano por el pelo. No conoces a Eileen. Si está tramando algo... ¿No crees que no la conoces de nada?, interrumpió Yvonne. La mujer que describiste como una predecible ama de casa, con un par de salones de belleza, resultó ser la dueña de un exclusivo hotel que ni siquiera conocías. Y ahora está jugando a una especie de juego múltiple. En lugar de montar una rabieta como harían la mayoría de las esposas cuando pillan a sus maridos con una amante. Russell no tenía respuesta. Yvonne tenía razón. Claramente había subestimado a su esposa todos estos años, y ahora estaba pagando el precio. De repente el aire acondicionado emitió un sonido extraño y empezó a soplar aire caliente en lugar de frío. La habitación se llenó de aire al instante. Justo lo que necesitaba, murmuró Russell, yendo al panel de control e intentando cambiar los ajustes. No ocurría nada. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Niall Thornbridge, preguntando si todo iba bien en la habitación. En realidad, el aire acondicionado no funciona, dijo Russell tratando de mantener la calma. Le pido disculpas, señor Lowell. Enviaré a un técnico enseguida. Por desgracia, el sistema de climatización de la suite presidencial es muy sofisticado y a veces hay pequeños fallos. 10 minutos más tarde llegó el técnico, que se pasó un buen rato manipulando el sistema, creando más ruido y molestias. Cuando por fin se marchó, asegurándome que todo estaba arreglado, el aire acondicionado empezó a funcionar, pero ahora el aire estaba demasiado frío. Esto se está poniendo ridículo, refunfuñó Yvonne, sacando una chaqueta de punto de su maleta. ¿No podemos irnos de aquí? ¿Buscar otro hotel? Russell negó con la cabeza. ¿Y dejar que Eileen piense que ha ganado? De ninguna manera. Yvonne lo miró detenidamente. ¿De eso se trata? ¿De tu orgullo? ¿No es mi comodidad lo que te preocupa, sino no perder ante tu mujer en este extraño juego? Antes de que Russell pudiera contestar, el teléfono sonó por tercera vez. Ahora era el servicio de conserjería, preguntando si a los caballeros les gustaría dar una vuelta por la isla o tal vez nadar con los delfines. De nuevo el cortesía de la propietaria. Cuando Russell colgó, Yvonne estaba de pie frente a él con los brazos cruzados sobre el pecho. «Esto es ridículo», dijo. «No he venido a Hawái para formar parte de un drama familiar. O cambiamos de hotel o cojo el próximo vuelo a casa». Russell sintió que la situación finalmente se salía de control. «Yvonne, por favor», empezó, intentando cogerla de la mano.
Vamos a esperar a que pase el día. Hablaré con Aileen esta noche. Averiguaré lo que quiere. Yvonne se apartó, con los ojos entrecerrados. ¿Qué quiere? Realmente no lo entiendes, ¿verdad? Quiere humillarte, humillarnos, y parece que lo está haciendo muy bien. En ese momento, llamaron de nuevo a la puerta. Esta vez era la criada con un enorme jarrón de flores y una nota. De la señora Lowell, dijo con una sonrisa. Russell cogió la nota y la leyó. La letra de Aileen era pulcra y uniforme, como siempre. Querido Russell, espero que tú y la señorita Prentice estéis disfrutando de las vacaciones. No olvides que hay algunos periodistas de publicaciones locales esperándote en el vestíbulo del hotel hoy a las 7 en punto. Están muy ansiosos por entrevistar al exitoso director financiero de Covington. He mencionado que estás aquí con un colega para una importante conferencia. Están particularmente interesados en esta historia. Con amor, Aileen. Russell sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Periodistas? ¿Entrevistas? Esto ya iba más allá de la mera incomodidad. Si las fotos con Yvonne llegaban a la prensa, incluso a la local, podría tener consecuencias desastrosas para su carrera. ¿De qué se trata?, preguntó Yvonne, dándose cuenta de su reacción. En silencio le tendió una nota. Yvonne palideció al leerla. No se atrevería, susurró. Podría arruinar no solo su reputación, sino también mi carrera. Russell se hundió en el sofá, sintiéndose acorralado. Se atreverá, dijo. Esta es la nueva Aileen, a la que obviamente no conozco de nada. Mientras tanto, en su despacho, Aileen terminaba una llamada telefónica con Vera, que acababa de aterrizar en el aeropuerto de Maui. El coche ya te está esperando, dijo Aileen. El conductor con el cartel de Abbott. Estupendo, contestó Vera. ¿Cómo va tu plan? Aileen sonrió mientras miraba el programa de eventos especiales que Niall había elaborado en su tableta. Mejor de lo que esperaba. Deberías haberle visto la cara, Faith. Estaba en estado de shock. Siento habérmelo perdido. La voz de Vera estaba llena de satisfacción. ¿Qué hay de su, compañera? Yvonne Prentice. Aileen pronunció el nombre con ligero desdén. Típica cazadora de estatus. Seguro que ya está planeando su retirada. ¿Has traído los documentos que te pedí?, preguntó Faith volviendo al aspecto comercial de la conversación. Claro que los he traído. Todos los extractos bancarios, el certificado de matrimonio, los documentos de propiedad conjunta. Todo lo que me pediste. Estupendo. Vera hizo una pausa. Aileen, ¿estás segura de que quieres seguir este camino? El divorcio siempre es complicado, incluso cuando es obvio. Aileen miró la foto que tenía sobre la mesa. Ella y Russell el día que abrió su primer salón. Entonces parecían felices, llenos de esperanza en el futuro. ¿Cuándo habían cambiado las cosas? ¿Cuándo empezó él a verla no como una compañera en pie de igualdad, sino como un complemento conveniente en su vida? Estoy segura, dijo ella con firmeza. Nuestro matrimonio no terminó hoy, Vera. Llevaba años muriéndose. Esta situación acaba de ponerle fin. Lo comprendo, se suavizó la voz de Vera. Estaré en tu casa dentro de 1 hora. Y, Aileen, aguanta. Eres más fuerte de lo que crees. Una vez terminada la conversación, Aileen volvió al portapapeles. Según el programa, iba a haber otra avería accidental en la suite presidencial ahora mismo, esta vez con el suministro de agua. Nada grave, solo que el agua de la ducha de repente estaría demasiado caliente o demasiado fría. Pequeños inconvenientes que poco a poco destruirían la ilusión de un fin de semana romántico perfecto. Niall entró en silencio en el despacho, con una carpeta de documentos en las manos. Los periodistas han confirmado su llegada para las 7, anunció. He preparado un comunicado de prensa sobre un financiero famoso de Covington que asiste a una importante conferencia. Lo bastante vago como para generar interés, pero no tan específico como para ser una mentira descarada. Aileen asintió con aprobación. Excelente, Niall. ¿Y el suministro de agua en la suite? Estamos en ello, se permitió una leve sonrisa. Un técnico estropea accidentalmente los ajustes. No es nada peligroso, solo incomodidad. Eres un verdadero tesoro, le devolvió la sonrisa a Aileen. ¿Qué haría sin ti? Probablemente encontrar otra forma de vengarme de tu marido infiel, respondió Niall con seriedad. No eres de los que se rinden sin luchar. El ambiente en la suite presidencial se estaba caldeando junto con la temperatura del aire.
El aire acondicionado volvía a funcionar mal, y cuando Yvonne fue a ducharse para refrescarse, de repente el agua estaba hirviendo. Su grito hizo que Russell entrara corriendo en el cuarto de baño. Yvonne estaba de pie frente al espejo, envuelta en una toalla, con la piel roja por el agua caliente. «¡No puedo más!», exclamó. «Ya no tiene gracia, Russell. Tu mujer nos está tomando el pelo a propósito». Russell intentó comprobar la ducha, pero ahora el agua estaba helada. «¿Qué demonios es esto?», murmuró cerrando el grifo. «Llamaré a recepción». «No te molestes», le cortó Yvonne. «Todo forma parte de su plan. ¿No lo ves? Está convirtiendo metódicamente nuestras vacaciones en una pesadilla». Salió del baño y empezó a recoger sus cosas. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Russell siguiéndola. «Me voy», respondió Yvonne brevemente. «He reservado una habitación en otro hotel al otro lado de la isla. Te sugiero que hagas lo mismo». Russell sintió que se le tensaban las tripas. Contaba con el apoyo de Yvonne, con que afrontaran juntos esta situación. «No puedes irte sin más», objetó. «Tenemos que resolver esto juntos». Yvonne se detuvo y lo miró con fría furia. «¿Juntos? No, Russell. Este es tu problema, no el mío. Tú me metiste en esta situación. Me mentiste sobre tu mujer, sobre sus negocios, y ahora estoy arriesgando mi reputación por tu incompetencia». «¿Mi incompetencia?». Russell sintió que la ira le hervía por dentro. «No sabía que Aileen era la dueña de este hotel. Y eso te convierte en un idiota aún mayor», soltó Yvonne. «¿Cómo puedes no saber que tu mujer ha adquirido un negocio valorado en millones de dólares? ¿De qué habláis en casa?». Esta pregunta, formulada por segunda vez aquel día, tocó la fibra sensible de Russell. La verdad era que Aileen y él no habían hablado mucho en los últimos años, al menos no de nada importante. «No importa», dijo sin darle importancia. «Lo que importa es lo que está pasando ahora, y si te vas, solo confirmarás sus sospechas». Yvonne resopló mientras seguía empaquetando. «¿Sus sospechas? Russell, ella lo sabe todo, y a diferencia de ti, está preparada, tiene un plan». Yvonne cerró la cremallera de su maleta y se enderezó. «Yo también tengo un plan, y es mantenerme al margen de esta locura». Russell la observó cuando estaba a punto de marcharse, sintiendo cómo se desmoronaba el último pilar de la situación. «¿Y nosotros?», Cernam preguntó, odiándose por la debilidad de su voz. Yvonne le lanzó una mirada fría. «¿Nosotros?». Russell, nunca hubo un verdadero nosotros entre nosotros. Fue una aventura, una diversión agradable. Pero no voy a arriesgar mi carrera y mi reputación por un hombre que ni siquiera sabe lo que hace su propia mujer». Sus palabras golpearon más fuerte de lo que Russell podría haber esperado. Todo este tiempo había pensado que su relación significaba lo mismo para Yvonne que para él. Obviamente se había equivocado. «El taxi llegará en 20 minutos», dijo Yvonne, mirando su reloj. «Y Russell, si vienen los periodistas, no menciones mi nombre. Jamás». Con estas palabras desapareció en el cuarto de baño, dejando a Russell solo en el salón, con la sensación de que su mundo por fin se había vuelto del revés. Mientras tanto, Aileen se encontraba con Vera en el vestíbulo del hotel. Su amiga parecía cansada tras el vuelo, pero decidida como siempre. «Tienes mejor aspecto del que esperaba», dijo Vera, abrazando a Aileen. «Casi pacífica». Aileen sonrió débilmente. «Es extraño, pero me siento aliviada, como si por fin me hubiera desprendido del gran peso que he estado cargando durante años». Fueron a la oficina de Aileen, donde Neil ya les había preparado té y bocadillos. «Bueno», dijo Faith, sacando una carpeta de documentos de su maletín. «He revisado todo lo que me has enviado. Dadas las circunstancias, es probable que el tribunal te dé la razón, sobre todo si tenemos pruebas de infidelidad». Aileen asintió, hojeando los documentos. «Fotos del detective, testigos en el hotel. Creo que hay pruebas suficientes». «Más que suficientes», confirmó Vera. «La pregunta es, ¿qué quieres? ¿Piensas exigir una pensión alimenticia o te basta con un reparto equitativo de los bienes?». Aileen se lo pensó un momento. El dinero nunca había sido su principal motivación. «Quiero una división clara. Mi negocio sigue siendo mío. El suyo sigue siendo suyo. Los bienes gananciales pueden dividirse a partes iguales. Y nada de pensión alimenticia. Soy perfectamente capaz de mantenerme sola». Vera asintió tomando notas. «Un enfoque sensato. ¿Y la casa de Covington?».
Estoy dispuesta a comprar su parte, contestó Aileen. O podríamos vender la casa y repartirnos las ganancias. No tiene sentido que viva sola en una casa tan grande. Siguieron discutiendo los detalles de su divorcio cuando sonó el teléfono en el escritorio de Aileen. Era Niall. La señorita Prentice está saliendo del hotel, dijo. Ha reservado un taxi a otro hotel en la otra punta de la isla. Aileen miró a Vera y sonrió. Gracias, Niall. Todo va según lo previsto. El restaurante Lagoon estaba en una terraza con vistas al océano. A la luz del atardecer, el lugar tenía un aspecto casi mágico. La suave luz de las antorchas se reflejaba en el agua. El aire estaba impregnado del aroma de las flores tropicales y el mar, y los sonidos de la música hawaiana en directo creaban una atmósfera especial, a la vez festiva y melancólica. Aileen eligió una mesa en la esquina más alejada de la terraza, lo bastante apartada para mantener una conversación seria, pero a la vista de los demás invitados, lo que excluía la posibilidad de un escándalo. Llegó temprano a propósito para prepararse y replantear su estrategia. Neil supervisó personalmente el montaje de la mesa y la selección del vino. Se daba cuenta de la importancia de esta velada para Aileen, no solo como esposa infiel, sino también como propietaria de un hotel, cuya reputación no debía verse dañada por un drama personal. ¿Estás segura de que puedes arreglártela sola?, preguntó, ajustando el arreglo floral del centro de la mesa. Puede que me quede por aquí, por si acaso. Aileen negó con la cabeza, sonriendo agradecida. Gracias, Niall, pero esta es una conversación que necesito tener a solas con Russell. Además, sonrió levemente, no es probable que monte una escena en un lugar como este. Su reputación siempre ha sido más importante para él que cualquier otra cosa. Niall asintió y dio un paso atrás, no sin antes ordenar al personal que tuviera mucho cuidado alrededor de aquella mesa, sin acercarse demasiado ni interferir innecesariamente. A las 8 en punto, Russell apareció en la puerta del restaurante. Parecía cansado y tenso, pero intentaba mantener la apariencia de un hombre de negocios, seguro de sí mismo y con la situación bajo control. Su traje azul oscuro estaba impecablemente confeccionado. Llevaba el pelo cuidadosamente peinado y seguía siendo el mismo director financiero de éxito que se había acostumbrado a ver. El maître le acompañó hasta la mesa de Aileen. Al acercarse, Russell vaciló un momento, como si dudara en dar el último paso. Luego enderezó los hombros y se acercó. «Buenas noches, Aileen», dijo, tratando de mantener un tono de voz informal. «Russell», asintió ella señalando la silla que tenía enfrente. «Tome asiento». Se acomodó en la silla y miró brevemente a su alrededor, como si temiera ver a algún periodista al acecho o a algún invitado curioso. «Si buscas prensa», comentó Aileen, observando su inquietud, «puedes estar tranquilo, he cancelado la entrevista». Russell exhaló con evidente alivio, pero enseguida volvió a ponerse tenso. «¿Así que era un farol?» «Digamos que ha sido un cambio de planes», le indicó Aileen al camarero, que acudió de inmediato con una botella de vino. «Decidí que nuestra conversación debía permanecer en privado». Mientras el camarero llenaba sus copas, permanecieron en silencio. Cuando se alejó, Russell fue el primero en romper el silencio. «Aileen, sé lo que parece, pero puedo explicártelo». Ella levantó la mano, deteniéndole, igual que había hecho la primera vez que se vieron en el vestíbulo del hotel. «No tienes por qué hacerlo, Russell. De verdad que no». Su voz sonaba tranquila, casi cansada. «No te he invitado a cenar por eso». Él frunció el ceño, sin comprender. «Entonces, ¿para qué era?» Aileen levantó la copa, pero no bebió. En lugar de eso, se quedó mirando el líquido rubí durante un rato, como si recogiera sus pensamientos. «Sabes, compré este hotel hace 3 años», comenzó. «Fue entonces cuando insististe en tomar el control total de la compra de nuestra casa, desestimando mis ideas y sugerencias por considerarlas sin importancia». Russell abrió la boca para protestar, pero cambió de opinión al ver la expresión de Aileen. «Pensé mucho en por qué no te había hablado de esta adquisición», continuó, «y me di cuenta de que simplemente estaba cansada de tu actitud condescendiente hacia mi negocio, hacia mis capacidades, hacia mis logros. Un capricho de mujer que resulta ser rentable. ¿No fue así como describiste una vez mis salones en una conversación entre amigos?» Russell se estremeció al recordar aquella noche. En realidad lo había dicho sin pensar que Aileen podría oírlo. «No quería decir»,
Claro que sí, interrumpió ella con suavidad. Y no pasa nada, Russell. Siempre te has considerado una persona que gana mucho, un auténtico profesional. Mi éxito amenazaba tu idea de nuestro matrimonio, de tu papel en él. Finalmente dio un sorbo de vino, dándole a él la oportunidad de considerar sus palabras. No sabía nada de tu relación con Yvonne Prentice hasta hace poco. Continuó Eileen tras una pausa. Pero he sentido que nuestro matrimonio se desmoronaba con los años. Nos hemos convertido en vecinos que casualmente comparten la misma casa. Vidas paralelas que de vez en cuando se cruzaban durante una cena o un acto social. Russell bajó los ojos. No podía discutir eso. En el fondo, sabía que ella tenía razón. ¿Por qué no dijiste nada antes?, preguntó en voz baja. Eileen se encogió de hombros. Quizá me sentía tan cómoda como tú. Estatus, círculo social, costumbre. Ambos preferíamos ignorar lo obvio. Hizo una pausa. Hasta hoy. El camarero trajo el menú, pero Eileen le indicó que aún no estaban listos para pedir. Cuando él se apartó, ella continuó. No voy a montarte una escena de celos ni a humillarte en público. No porque no me sienta herida o traicionada, sino porque me doy cuenta de que nuestro matrimonio hace tiempo que se ha convertido en una farsa. Tu infidelidad es solo un síntoma, no la causa de la enfermedad. Russell asintió lentamente, por primera vez en mucho tiempo escuchando de verdad a su mujer. ¿Y ahora qué?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Eileen sacó una fina carpeta del bolso y la colocó sobre la mesa, entre los dos. Divorcio, dijo simplemente. Vera había preparado todos los documentos necesarios. Reparto equitativo de los bienes comunes. Nada de pensión alimenticia, delimitación clara de los activos empresariales. Me parece justo. Russell se quedó mirando la carpeta, indeciso de tocarla. A pesar de que él mismo había destruido su matrimonio, la realidad del divorcio le resultaba inesperadamente dolorosa. ¿Lo dejas todo tan fácilmente?, preguntó con un deje de amargura. 15 años de matrimonio, y simplemente ¿le pones fin? Eileen lo miró detenidamente. Yo no lo he conseguido, Russell, dijo en voz baja. Llevamos años haciéndolo los dos, paso a paso. Hoy solo estamos reconociendo lo que ocurrió hace mucho tiempo. Russell cogió por fin la carpeta y la abrió, recorriendo con los ojos las líneas del texto legal. Era exactamente como Eileen había dicho. Justo, sin exigencias innecesarias ni intentos de venganza a través de las finanzas. No estoy seguro de estar preparado para esto, dijo cerrando la carpeta. Quizá deberíamos intentar arreglar las cosas. Asesoramiento, terapia. Eileen sonrió con tristeza. ¿Es eso lo que realmente quieres, Russell? ¿O simplemente tienes miedo al cambio y al qué dirán? Él no contestó, y eso fue más elocuente que cualquier palabra. No te voy a meter prisa para que tomes una decisión, dijo Eileen. Coge los documentos, estúdialos. Consulte a su abogado si lo cree necesario. Pero espero que podamos concluir esto de forma civilizada, sin demasiados aspavientos ni acusaciones. El camarero volvió a la mesa y esta vez pidieron. Russell eligió el filete, Eileen el pescado. Una elección familiar, como tantas otras cosas en su vida juntos. Mientras esperaban la cena, la conversación giró hacia temas más neutros. El hotel, el tiempo en Hawái, conocidos comunes. Era como si volvieran a ser aquellos vecinos educados que vivían vidas paralelas. Por cierto, dijo Russell cuando llegaron los platos principales, Yvonne se fue, justo después de que enviaras la nota sobre los periodistas. Eileen asintió, sin mostrar sorpresa. Eso pensaba yo. No me pareció el tipo de persona dispuesta a compartir las consecuencias de un escándalo. Russell sonrió, permitiéndose una sonrisa por primera vez aquella noche. Tenía razón. Había dejado bastante claro que nuestra relación era solo diversión. ¿Y eso te hirió el ego?, preguntó Eileen sin regodearse, simplemente constatando el hecho. Russell vaciló, cortando un trozo de filete. Supongo que sí, admitió. Creía que para ella era más que eso. ¿Cómo lo fue nuestro matrimonio para ti?, preguntó Eileen en voz baja. Russell levantó la vista, y por primera vez en mucho tiempo, miró de verdad a su mujer, no como una parte conveniente de su vida, sino como una persona con sus propios sentimientos, ambiciones y dolor. No pretendía hacerte daño, Eileen, dijo, y en su voz se percibía un verdadero pesar.
Es solo que en algún momento dejamos de vernos. Ella asintió, aceptando aquella explicación. Ya lo sé. Y no te culpo solo a ti. Los dos dejamos que sucediera. Terminaron de cenar en un ambiente relativamente tranquilo. No como cónyuges enamorados, pero tampoco como enemigos. Más bien como dos personas que habían estado unidas y ahora se estaban distanciando pacíficamente. Cuando el camarero recogió sus platos y les ofreció postre, ambos lo rechazaron y se limitaron a tomar un café. ¿Qué piensas hacer ahora?, preguntó Russell, removiendo su espresso. ¿Con el hotel? ¿Con los salones? Eileen sonrió, y por primera vez aquella noche se le iluminaron los ojos. Tengo grandes planes, respondió. El Pearl Lagoon es solo el principio. Quiero crear una cadena de hoteles boutique con balnearios integrados bajo la marca Aurora. Lugares donde la gente no solo pueda relajarse, sino también transformarse. Russell la miró detenidamente, como si la viera por primera vez. Suena impresionante, dijo, y no había nada de su habitual condescendencia en su voz. Estoy segura de que puedes hacerlo. Gracias, respondió Eileen con sencillez. ¿Y tú? ¿Qué planes tienes? Dudó, dando un sorbo a su café. Sinceramente no lo sé. Seguir trabajando, por supuesto. Quizá tomarme un tiempo para reflexionar. Los últimos días han sido esclarecedores. Eileen asintió comprensiva. Sabía que para Russell, con su idea de sí mismo como un hombre en perfecto control de su vida, estos acontecimientos habían sido un duro golpe. No te preocupes por los periodistas, dijo. He cancelado la entrevista, y Niall se asegurará de que el personal del hotel sea lo más discreto posible. Gracias, le agradeció Russell sinceramente. Es importante para mí. Eileen terminó su café y se secó cuidadosamente los labios con una servilleta. Mañana salgo en el vuelo de la mañana, dijo. Faith se quedará aquí unos días más por si tienes alguna duda sobre el papeleo. Russell asintió, aceptando la información. ¿Y yo qué? ¿Sugieres que me quede? Eileen se encogió de hombros. Es tu decisión. La habitación está pagada hasta el domingo, como estaba previsto. Puedes quedarte y disfrutar de tus vacaciones o volver a Covington. En cualquier caso, ya he dado instrucciones al personal para que esté lo más cómoda posible. Hizo una pausa. Ningún problema repentino con el aire acondicionado o el suministro de agua. Por un momento, la sorpresa brilló en los ojos de Russell, sustituida por la comprensión. ¿Así que fue intencionado? Eileen se permitió una leve sonrisa. Digamos que fue una coincidencia que contó con un poco de ayuda. Russell negó con la cabeza, pero no pudo contener una sonrisa. Siempre has sido más lista de lo que pensaba. No, objetó Eileen. Siempre he sido exactamente quien soy. Solo que tú dejaste de darte cuenta. Se levantó de la mesa, dando a entender que la cena había terminado. Dejaré la cuenta de tu número, dijo. Adiós, Russell. Él también se levantó, sin saber cómo terminar la velada adecuadamente. Un apretón de manos, un abrazo. Tras dudar un segundo, se limitó a asentir. Adiós, Eileen. Y buena suerte. Sonrió por última vez y se marchó, dejándolo solo ante una mesa con vistas al océano y un expediente de papeles de divorcio. 6 meses después, Eileen estaba en el balcón de su nueva oficina en el centro de Covington, observando el ajetreo de la ciudad. Desde su regreso de Hawái, su vida había cambiado rápida e irreversiblemente. El divorcio finalizó rápidamente y sin escándalos. Russell firmó todos los documentos casi sin oponerse, como si él también comprendiera lo inevitable de aquel paso. Se vendió la casa en un barrio prestigioso y Eileen compró un piso espacioso cerca de su nueva oficina, la sede de una creciente cadena de hoteles boutique, Aurora. Ya se estaba construyendo un segundo hotel en la costa de California, y las negociaciones para un tercero, en Florida, estaban ultimándose. La reunión es dentro de 15 minutos, le recordó su nueva ayudante, asomándose al despacho. Los inversores ya estaban en la sala de conferencias. Eileen asintió, volviendo a la realidad. Gracias, Heather. Estaré allí en 5 minutos. Se quedó sola y volvió a repasar la presentación en su tableta. Las cifras eran impresionantes. Los beneficios de Pearl Lagoon habían aumentado un 30% en los últimos 6 meses, y la cadena de belleza seguía expandiéndose, abriendo nuevos destinos de bienestar y spa. El teléfono vibró. Un mensaje de Vera,
preguntando si a Eileen le apetecía cenar esta noche. Eileen se apresuró a decir que sí y sonrió. Su amistad se había fortalecido con el paso de los meses, y la compañía de Vera la ayudaba a superar los inevitables momentos de soledad y duda. Eileen no había oído hablar mucho de Russell. Solo intercambiaban mensajes sobre asuntos de negocios relacionados con la finalización de la división de bienes. Según conocidos comunes, estaba plenamente inmerso en su trabajo e incluso había sido ascendido a vicepresidente ejecutivo de la empresa. Resultó que Yvonne Prentice había presentado su dimisión poco después del incidente de Hawái y se había trasladado a otra ciudad. Eileen no sintió ninguna satisfacción ante esta noticia, solo una tranquila aceptación de que la vida seguía para todos los implicados en aquel drama. Señora Lowell, volvió a asomarse Heather por la puerta. Ha llegado el señor Thornbridge. Eileen sonrió y dejó a un lado el portapapeles. Invítelo a pasar, por favor. Niall entró en el despacho con una postura impecable y la misma sonrisa discreta que se había convertido en su seña de identidad. Me alegro de verla, señora Lowell, dijo estrechándole la mano. Los informes de la Laguna de Perlas están listos para su presentación. Gracias, Niall, respondió Eileen. Y gracias por venir en persona. Los inversores quedarán impresionados con tus resultados. Se dirigieron juntos a la sala de conferencias, donde un grupo de inversores potenciales esperaba la presentación del nuevo concepto de Aurora Hotels. ¿Nervioso?, preguntó Niall en voz baja cuando se detuvieron frente a la puerta. Eileen negó con la cabeza. Ni un poco. Por primera vez en mucho tiempo, siento que tengo el control absoluto de mi vida. Y es increíble. Niall sonrió un poco más de lo habitual. Nunca dudé de ti, dijo simplemente. Eileen respiró hondo y abrió la puerta de la sala de conferencias. Los inversores se levantaron para saludarla y ella se adelantó con confianza, dispuesta a presentar su visión del futuro. Su futuro, que estaba creando ella sola, sin tener en cuenta las expectativas ni las limitaciones de los demás. El incidente de Hawái, que 6 meses atrás parecía un desastre, fue en realidad un punto de inflexión en su vida. No porque revelara la infidelidad de su marido, en el fondo ya lo sospechaba desde hacía tiempo, sino porque la obligó a admitir por fin la verdad sobre su matrimonio y a dar un paso hacia la libertad. Ahora, ante un grupo de personas influyentes, dispuestas a invertir en sus ideas, Eileen Lowell se sentía algo más que una empresaria de éxito. Se sentía ella misma, íntegra, fuerte y preparada para un nuevo capítulo de su vida, en el que sería